Bueno, si hay un refrán que dice después de Bello Gaiteru, pues la versión actual en tiempos del coronavirus creo que va a ser después de Viejo Youtuber, porque bueno, ya veis en qué traces me encuentro para tener que dedicarme yo a grabar vídeos con las clases. La idea y de ir haciendo pequeños vídeos en cada uno de los cuales se vaya explicando uno de los estándares de evaluación que entren para la EBAU. Como no sabemos lo que va a durar esto, pues la idea es de ir haciendo uno diario y bueno, a partir de ahí pues ya mandámoslo y que me hagáis llegar por correo electrónico las dudas que tengáis. Entonces con el que me voy a meter esta tarde y ese que nos dice, especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema republicanos y nacionalistas. Bueno, en uno de los segundos ya lo dimos en clase, en el otro no estoy seguro, pero bueno, por si acaso repasamos y dámosle un poquitín por encima. Vamos a ver, estábamos en las primeras décadas del reinado de Alfonso XIII. Habíamos estado hablando en clase de la crisis de los partidos dinásticos ante la ausencia de figuras carismáticas una vez desaparecidos Cánovas y Sagasta, como el Partido Conservador y el Partido Liberal no acaban de encontrar líderes con la capacidad de Cánovas y de Sagasta, cosa que aprovecha Alfonso XIII para andar caciplando, cosa que le hacía mucha ilusión, es decir, para hacer cosas de Borbones, es decir, meterse en lo que no era asunto suyo e intentar manipular, digamos, los ministros y los partidos liberal y conservador, precisamente aprovechándose de su debilidad de liderazgo. Pero lo que respecta a las fuerzas de oposición, a las fuerzas antidinásticas, pues vamos a hacer aquí, digamos, un breve repaso de cuál es su evolución en las primeras décadas del siglo XX. En lo que respecta a lo que podemos llamar los nacionalismos periféricos, que en estos momentos solamente son relevantes el catalanismo y el nacionalismo vasco. En el caso del nacionalismo vasco, bueno, ya habíamos visto cómo se funda a finales del siglo XIX por Sabino Arana. Una vez muerto Sabino Arana, el partido sigue existiendo, se sigue desarrollando lentamente, fundamentalmente en Vizcaya, entre la burguesía rural y urbana vizcaína, pero va aumentando, al mismo tiempo que aumenta su base social, digamos, también va atemperando un poco ese discurso, bueno, tan sumamente reaccionario y tan radical que tenía en sus inicios. De hecho, digamos, ya desde el principio el PNV va a tener dos almas. Un alma más fiel a la figura de Sabino Arana, con un componente, repito, tremendamente ultraconservador, y otra, digamos, bueno, pues un tanto más tibia y, pues, bueno, también más tentada de un discurso autonomista o neoforalista que el puramente independentista que tenía Arana. En lo que respecta al catalanismo, ya habíamos visto también en clase cómo en 1901 se funda la Lliga Regionalista de Cataluña, que se funda como un partido conservador, interclasista, pero un partido conservador moderno. Es decir, nada que ver con los partidos de notables que eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. Es un partido bastante moderno, bastante dinámico, agrupa a la burguesía industrial catalana con un discurso de autogobierno para Cataluña y empieza a extenderse con bastante éxito. Además, es uno de los impulsores de la plataforma Solidaridad Catalana 1906, que agrupa todas las fuerzas políticas de Cataluña, con la excepción de los partidos dinásticos, es decir, liberal y conservador, y el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, del que hablaremos más adelante. Y eso les da también un éxito electoral absolutamente tremendo. Una vez disuelta Solidaridad Catalana, la Lliga ya se consolida como el principal partido político de Cataluña, compitiendo también con el Partido Radical, que repito, del que luego hablaremos. Y teniendo en cuenta también un factor muy importante, que es que buena parte de la clase obrera catalana es abstencionista porque participa fundamentalmente del sindicato CNT, que es un sindicato que en esos momentos no defiende la lucha política, todo lo contrario, la rehúye y la considera negativa. Bien, respecto a los republicanos, también dentro de lo que sería el ámbito de las fuerzas regionalistas hay que mencionar, por ir metiendo también contenidos asturianos, que en 1918 se va a intentar ensayar un proyecto regionalista asturiano que se llama la Junta Regionalista del Principado, que en realidad es una coalición del conservadurismo maurista, una escisión del Partido Conservador, y los tradicionalistas de Juan Vázquez de Mella,
se elabora un manifiesto que se llama Doctrina Asturianista. Incluso, bueno, tiene cierto éxito electoral, lo que no va a tener es demasiada proyección en el tiempo, porque digamos que el regionalismo de esta gente es un regionalismo más bien un tanto impostado, es decir, asumen la bandera asturianista a falta, digamos, de otra mejora en este momento, ¿no? Bien. Respecto a los republicanos, ¿qué pasa con los republicanos? Tenemos que en la primera década del siglo entran en crisis o en una cierta decadencia los partidos republicanos históricos, una vez también pasa un poco como liberales y conservadores, una vez desaparecidos los líderes históricos, los antiguos, los expresidentes de la República, desaparecido ya Salmerón, Castelar, Pimargal, desaparecido también Ruiz Zorrilla, pues esos partidos van desapareciendo, entrando en crisis. Además, los diferentes intentos de alianza republicana, de Unión Republicana, Fusión Republicana, se juntan, tienen un éxito electoral notable, al poco se enfadan, se vuelven a separar, se vuelven a meter un bofetón todos, luego se vuelven a juntar otra vez y están así constantemente. Y eso lleva, digamos, a una cierta necesidad de renovación generacional y doctrinal en el republicanismo que va a tener, que se va a articular a través de dos vías. Una vía es la de la que abre en 1908 Alejandro Lerroux, un periodista instalado en Barcelona, que procedente del Partido Republicano Progresista, los antiguos zorrillistas, que monta el Partido Republicano Radical, que es un partido bastante moderno, con un discurso muy a la izquierda, muy cercano, de una forma bastante demagógica, por cierto, a las reivindicaciones del movimiento obrero. Intenta incorporar a la clase obrera al movimiento republicano, cuando los obreros, bueno, pues tradicionalmente o eran abstencionistas o estaban vinculados al Partido Republicano Federal. En estos momentos el PSOE todavía es un partido muy chiquitín. Bien, pues Lerroux va a conseguir abarcar una parte del electorado obrero, fundamentalmente en Cataluña, precisamente entre esa clase obrera catalana de origen foráneo, abstencionista, de influencia cenetista, pero que, bueno, pues resulta que el discurso de Lerroux, tan radical, aunque fuera pura verborrea, porque en la práctica poco a poco, y además con un discurso tremendamente anticlerical. Bien, por otra parte del republicanismo, entiende que el republicanismo, tal como se entiende, que está agotado, y que no es tan importante el debate de república o monarquía, sino que el Estado sea democrático o no. Entonces, el artífice, digamos, de esta renovación por este lado es un asturiano, que es Melquiades Álvarez, que provenía de un partido que se llama Partido Republicano Gubernamental, y monta una cosa en 1912 que se llama el Partido Reformista. El Partido Reformista es un partido de antiguos republicanos que son republicanos un poco en la intimidad, es decir, que no plantean la república como uno de los ejes fundamentales de su lucha política, aunque la gran mayoría de los militantes de ese partido sí sean republicanos. Ese partido lo que aspiraba era poder romper el turnismo y entrar en los gobiernos de la monarquía directamente, e ir democratizando el sistema desde dentro. No va a tener mucho éxito. Bueno, en realidad va a tener muy poco, en el sentido de que no van a llegar nunca al gobierno, aunque lo intentaron. Aunque en Asturias sí que van a tener un enorme éxito, porque sí se va a convertir en el gran partido de las capas medias asturianas, tanto urbanas como rurales, en la segunda década del siglo XX. Digo capas medias y no clases medias, porque ya sabéis que eso de clase media en historia no vale, bueno, y ahora tampoco, pero bueno, en historia no se puede usar porque no tiene sentido ninguno, ¿vale? Capas medias en el sentido del poder adquisitivo, ¿vale? Pequeña burguesía, tanto urbana como rural, parte del movimiento obrero, también va a votar a los reformistas, incluso burguesía industrial, bueno, bastante potente. Muchos indianos también se meten en el Partido Reformista porque, bueno, lo ven como una alternativa interesante. En Cataluña, los diferentes partidos republicanos van a intentar, unos más catalanistas que otros, pero bueno, también para intentar frenar tanto la expansión de la Lliga como por la derecha, como el del Partido Republicano Radical por la izquierda, van a intentar juntarse una cosa que se llama la Unión Federal Nacionalista Republicana, que no va a tener bueno, pues va a tener una cierta duración, luego no exactamente, pero bueno, de ahí sí que salen una serie de partidos republicanos de izquierdas que bastantes años después, ya llegada la Segunda República, entrarán en un nuevo proceso para formar lo que después sería Esquerra Republicana de Cataluña. Aquí en Asturias también hubo un intento de juntar a las diferentes expresiones republicanas para intentar frenar a los reformistas, que los republicanos veían como una especie de traidores a la causa. Y aquí en Asturias se va a fundar en 1912 un partido que se llama el Partido Republicano Único,
que nunca fue único del todo, pero bueno, digamos que lo intentaron y que tenía, bueno, pues un relativo éxito y sobre todo en la ciudad de Sichón, ¿vale? Y por lo demás, dentro del ámbito republicano sí que podríamos incluir también, en cierta medida, al Partido Socialista, porque en 1910, o sea, el Partido Socialista, que siempre se había negado a la coalición con los republicanos porque consideraba que un partido verde no tenía que juntarse con el republicanismo burgués, pero al final, como a la fuerza ahorcan, pues acaban juntando una coalición que se llama la Conjunción Republicano-Socialista, es decir, una alianza de todos los partidos republicanos y el Partido Socialista, que en 1910 consigue unos cuantos diputados y uno de ellos es Pablo Iglesias, convirtiéndose así en el primer diputado socialista en el Congreso de los Diputados de la historia de España. Hay que decir que llegaba ya un poco tarde en el sentido de que el PSOE es un partido bastante antiguo, pero tarda en cuajar porque es un partido obrero en un país en el que hay muy pocos obreros. Entonces, quitando Asturias, Madrid y Vizcaya, poca más fuerza tenían. En Cataluña había muchos obreros, pero no eran socialistas, eran cenetistas, y entonces al final no consiguen su primer diputado hasta 1910, cuando en ese momento en el resto, en la Europa occidental, bueno, y oriental también, pues hay grandes bancadas de diputados socialistas o socialdemócratas, y aquí pues todavía no había llegado ninguno. Y luego ya por último, ya para cerrar, en la última caña, digamos, de lo que serían las fuerzas antidinásticas, ya por la derecha tenemos al mundo carlista, el mundo tradicionalista, que en estos momentos son los jaimistas, porque el candidato, el pretendiente al trono era el hijo de Carlos María de los Dolores y Austria Carlos VII por los amigos, pues ahora es Jaime de Borbón, que es Jaime I de Castilla y III de Aragón. Bien, pues los carlistas, ahora llamados jaimistas, sufren una crisis en 1918 porque durante la Primera Guerra Mundial el pretendiente carlista era más bien simpatizante de los aliados, de la Entente, porque él era oficial del ejército ruso. Pero resulta que estuvo una especie de, vamos a decir, arresto domiciliario en Austria, porque le pilló ahí la guerra cuando empezó en 1914. Y el jefe del partido de los carlistas en España era un asturiano, Juan Vázquez de Mella, que el muy manguán, sabiendo que Jaime de Borbón está a favor de los aliados, pero como estaba ahí medio preso, pues él aquí tuvo una política completamente favorable a los imperios centrales, es decir, Alemania, Austria y el Imperio Otomano, pensando que como iban a ganar la guerra, pues luego Jaime de Borbón, cuando lo soltaren, pues que tampoco y daría mucho más, porque al fin y al cabo habían apuesto al caballo ganador. Pero no pasó eso. Resulta que al final ganó la guerra la Entente. Y entonces Jaime de Borbón llegó aquí como fue hecho una furia, y entonces lo primero que hizo fue darle una patada a Vázquez de Mella y echarlo. Con lo cual, y con él marcha a buena parte del partido. Entonces, Juan Vázquez de Mella monta su propio partido que se llama el Partido Tradicionalista. ¿Vale? No confundir con la Comunión Tradicionalista, que es el nombre que reciben los carlistas en la época de Jaime de Borbón. Bueno, y hasta aquí el repaso de las fuerzas políticas antidinásticas de las primeras décadas del siglo XX. ¡Hala, que os preste!